Hola a todos, el tema que veremos hoy son las fracciones. Una fracción es la división de dos números. El número de abajo, que en este caso es la letra B, se le conoce como el denominador. Y al número de arriba, que en este caso es la letra A, se le llama el numerador. Ambos cumplen una función específica. El caso del denominador nos dice en cuántas partes iguales dividimos una unidad. Suponiendo que esto es una unidad, yo podría dividirla, en este caso, por ejemplo, en 4 partes iguales. Ahora, la función del numerador es decirnos cuántas partes vamos a tomar de esa división. Un ejemplo, en este caso yo voy a tomar 3 partes. El número que hemos formado, entonces sería, denominador sería 4 porque dividimos la unidad en 4 partes iguales. Y en el numerador iría el número 3. Por lo tanto, la fracción que hemos formado sería el 3 cuartos. Tipos de fracciones. El primer tipo que encontramos son las fracciones propias. Una fracción es propia cuando el numerador es un número menor que el denominador. Visualmente lo vamos a reconocer porque el número de arriba siempre va a ser menor que el número de abajo. Esto quiere decir varias cosas. La primera, de que este resultado de la división va a ser un número que se encuentra entre 0 y 1. Y la segunda es que gráficamente vamos a necesitar una sola unidad para hacer el gráfico. Recuerden, tomamos la unidad y la dividimos en las partes que indique el denominador, en este caso 5 partes. Tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego de esta división que hicimos solamente tomaríamos 3 partes. Entonces las fracciones propias las vamos a identificar cuando el número de arriba sea menor que el número de abajo. Nos va a querer decir que el resultado de esta división va a ser un número entre 0 y 1. Y además de eso nos dice que gráficamente solamente necesitamos una unidad para representar esto mediante una ilustración. Fracciones impropias. Las fracciones impropias ocurren en el caso contrario. Es decir, ahora el numerador es un número mayor que el denominador. Visualmente lo vamos a identificar cuando el número de arriba sea mayor que el número de abajo. Esto nos quiere decir dos cosas también. La primera, que el resultado de esta división va a ser un número mayor que 1. Y la segunda es que para ilustrarlo gráficamente ya vamos a necesitar más de una unidad. En este caso acá vamos a tomar 2 unidades. Cada unidad la vamos a dividir en las partes que indica el denominador. Como son 4 partes, entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. Acá también sería 1, 2, 3 y 4. Miremos qué pasa cuando escogemos las divisiones que nos indica el numerador. Necesitamos 5 partes. Aquí sería 1, 2, 3, 4. No nos alcanza porque nos faltaría una. Pasamos a la siguiente unidad. Y ya esa sería la ilustración de esta fracción. Entonces recordemos, para identificarlo, las fracciones impropias, solamente es saber que el número de arriba va a ser siempre un número mayor que el número de abajo. Ese resultado de esta división siempre nos va a dar un número mayor que 1 y gráficamente vamos a necesitar más de una unidad para hacer la ilustración. Fracciones mixtas. Una fracción es mixta cuando tenemos un número entero acompañado de una fracción. Visualmente es fácil de identificar porque vamos a tener un número entero, un ejemplo el 3, acompañado de una fracción, pero hay que tener en cuenta que la fracción va a estar escrita justo en la mitad del número. Es decir, acá un ejemplo sería la fracción 2/5. Este sería una fracción mixta porque tenemos la parte entera y tenemos el número fraccionario. Ahora, esta fracción mixta se puede escribir como una fracción normal de las que conocemos. Por ejemplo, recuerden que las fracciones que habíamos dicho es una división de 2 números, pues esta fracción también podemos convertirla en una división de 2 números. En el caso del denominador va a ser exactamente el mismo que tenga la fracción, en este caso sería el 5. Y el numerador resulta de la operación multiplicar el entero por el denominador, 3 por 5 daría 15, y a ese resultado le sumamos el numerador. Nuevamente, 3 por 5, 15, más 2, 17. Lo que quiere decir que esta fracción mixta se puede convertir en una fracción normal que conocemos. Un ejemplo cotidiano de fracciones mixtas
es cuando vamos a la tienda y pedimos una gaseosa con un contenido litro y cuarto. Esta es una fracción mixta y se puede escribir como una fracción normal. Recuerden que en una fracción normal, una fracción mixta tiene el mismo denominador de la fracción. En este caso la fracción tiene 4, acá también iría 4. Arriba iría la multiplicación, 1 por 4 daría 4. Y a eso le sumamos el numerador, 1 por 4, 4, más 1, 5. Entonces, una gaseosa litro y cuarto en realidad tiene contenido de 5 cuartos de gaseosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la empresa necesitó un litro y este litro lo dividió en 4 partes iguales porque la fracción tiene denominador el número 4. Pero necesita tomar 5 partes, es decir, 1, 2, 3, 4. No le alcanzaría. Nuevamente necesita tomar otro litro y dividirlo nuevamente en 4 partes iguales. Y tomaría la parte que le haría falta. En este caso ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuartos de 2 litros. Este es el contenido que tiene la gaseosa litro y cuarto.